Entonces vamos a empezar por lo que es el sistema, qué compone ese sistema y vamos a tratar de ver cada una de las partes de los componentes de este sistema. Entonces, ¿qué compone el sistema de factura electrónica? Por excelencia, lo que todos nosotros acá conocemos, la factura electrónica de venta, que siempre esta factura electrónica de venta va acompañada de notas crédito y notas débito, que deben ser electrónicas, sí deben ser electrónicas, ¿sí? Para que tengan validez y para que puedan cruzar con la factura electrónica de venta. Pero también dentro de este sistema de factura electrónica y dentro de este componente que se llama factura de venta, está la factura de talonario o papel. Pero venga, usted no me está hablando que es electrónica. Sí, es electrónica, pero es un componente que lo debemos tener muy en cuenta para ciertos momentos. Esos momentos vamos a estar atentos todos cuando es que lo vamos a utilizar. Después de esta factura electrónica de venta, ¿qué más tenemos dentro de este sistema de facturación? Hoy vamos a tratar de hablar de todos estos. Tenemos los documentos equivalentes, acá al lado derecho en un color como beige. Todos estos documentos equivalentes al día de hoy ya se convirtieron en documentos equivalentes electrónicos, ¿sí? ¿Están dentro de este sistema de facturación electrónica? Sí. Tenemos también los documentos soportes, fíjese que son factura electrónica de venta, documentos equivalentes a la factura electrónica de venta y otros documentos que son llamados documentos soportes electrónicos que tienen otro tipo de connotación. ¿Están dentro del mismo sistema? Sí. ¿Son componentes dentro de este sistema? También. ¿Cuáles son? Entonces son los documentos soportes en adquisiciones efectuadas con no obligados a facturar, y el documento de soporte de pago de nómina electrónica. Y por último tenemos el Radian. Radian no es ningún documento. Radian simplemente es una funcionalidad de este sistema de factura electrónica donde van a reposar las facturas electrónicas de venta cuando se vuelven título valor y quieren ser negociadas en unos sistemas fuera. Simplemente eso es el Radian. Es un pedacito, ¿cierto? Es un subsistema dentro de este sistema de facturación. ¿Que posee documentos electrónicos por dentro? Sí. ¿Cuál? La factura electrónica de venta cuando se convierte en título valor y quiere ser vendida o transada, como queremos utilizarla, fuera, en otro sistema. Entonces, para la clase de hoy, muy importante, factura electrónica de venta, notas crédito, notas débito, documentos soportes y documentos equivalentes. Esta funcionalidad no la alcanzamos a ver el día de hoy. Entrando ya en materia, pues siempre debemos tener en cuenta el marco normativo. ¿Por qué el marco normativo? Venga, pero es que yo no soy abogado, no, yo tampoco, yo soy ingeniera, pero el marco normativo es supremamente importante. ¿Por qué? Porque a veces las capacitaciones, a veces las charlas, a veces todas estas invitaciones que nos hacen para aprender no son suficientes, porque cuando estamos en la vida real es que nosotros empezamos a hilar más delgado. Entonces, ¿qué es lo que nos salva? ¿Qué es lo que de verdad, donde nosotros debemos aterrizar como funcionarios, como estudiantes, como lo que somos, en el marco normativo del sistema de facturación electrónica? Entonces, por excelencia está el decreto 1625, donde se condensan todas las normas en materia tributaria y tiene un capítulo que se llama factura electrónica de venta. Y dentro de ese capítulo encontramos la factura, los documentos soportes, el radial y el documento equivalente electrónico. Pero a su vez, cada uno de ellos tiene sus propias resoluciones. Dentro de esas propias resoluciones tenemos el qué, el cómo, el por qué, el para qué, el cuándo, ¿cierto? Los requisitos que debemos cumplir para elaborar cada uno de estos documentos electrónicos. Entonces, para la factura electrónica de venta vamos a tener en cuenta esta resolución 019. Esta resolución 019 la vamos a tener muy en cuenta. Ahí es donde vamos a aterrizar y la 165. La 165 tiene toda la carne, la 019 pues tienes una ampliación de tiempos de implementación de algunos documentos. Para el documento soporte de pago de nómina electrónica vamos a tener la resolución 013 y la 028. Para el documento soporte con no obligados a facturar, la 167 y la 488. Cuando se habla de Radian está la 085
Y el documento equivalente electrónico DEE, vamos a utilizar DEE, se llama documento equivalente electrónico, tenemos la 165 y la 019, la 08, pues tenía una ampliación de tiempos, pero la que está vigente es la 019. Entonces, fíjense que cuando hablamos de documento equivalente electrónico y de factura electrónica, vamos a aplicar la misma resolución, vamos a revisar la misma resolución, ¿sí? Esto que dice, ¿qué define la DIAN? Es porque es la forma en que la DIAN, digo, de esta forma es que mejor leen todas las personas, tanto funcionario DIAN como personas externas. Vuelvo y les repito, tiene el qué, el cómo, el para qué, el cuándo, porque finalmente eso es lo que nos interesa, ¿cierto? Después de que damos el marco normativo del sistema de facturación electrónica, pues vamos a ver todos los aspectos técnicos comunes. ¿Qué quieren decir esos aspectos técnicos comunes? Eh, que todos estos documentos electrónicos, los que acabamos de ver, ¿cierto? Todos estos se llaman XML. Entonces, de pronto ustedes han escuchado que hablan de los XML. Y fíjese que cuando se habla de los XML, están hablando de la factura, nos pueden hablar del documento soporte con no obligados, de la nómina, ¿sí? De cada uno de esos documentos, porque todos son XML y ese es un formato que estableció la DIAN y dijo, el documento electrónico va a pasar de papel a un documento electrónico en un formato XML, ¿cierto? Que va a tener una validación. Venga, pero esta señora, ¿por qué nos está contando todo eso? Porque es importante, que nosotros trabajamos en esto con el día a día. Y si no sabemos que existe una validación que está dentro de la resolución, fíjese acá cómo se encadena la resolución, ¿cierto? Con estos aspectos técnicos, pues nosotros no vamos a poder cómo aprender de la mejor forma. Entonces, ya sabiendo que es un XML, que tenemos un anexo técnico que es el que valida y que nos dice el cómo realizarlo, en cómo yo convierto todo lo que estaba haciendo en papel en un mensaje de datos que está dentro de una resolución, en este caso si hablamos de la factura dentro de la 165, y que nos dice que todos los documentos van firmados con un certificado de firma digital, todos. Todos sí, la factura, el documento de soporte, el documento de nómina, todos van firmados con el mismo certificado, también lo debemos tener. A veces nos llegan a, no sé, a donde estamos dando la información y nos preguntan, venga, es que el proveedor o el que me está prestando un servicio me dice que para cada uno de los documentos debo tener un certificado digital. Pues la respuesta es no, un único documento de firma nos sirve para absolutamente todos los documentos que estemos implementando. Entonces, fíjense por qué es tan necesario aprender de esos aspectos técnicos comunes, así sea por encima, ¿cierto? Sin estar dentro de la resolución, sin estar dentro del anexo técnico, lo importante es que sepamos dónde encontrar toda la información. Entonces, esos son aspectos técnicos comunes. Yo no voy a volver a repetir durante toda la charla porque ya sabemos que si hablamos de la nómina, del documento soporte, de las notas crédito, de las notas débito, de la factura, vamos a hablar de XML, que tienen un anexo técnico que está incluida en la resolución que sí la está rigiendo y que todos estos formatos, perdón, sí o sí van firmados con un certificado de firma digital. Bueno, ahora sí pues entramos en materia, ¿cierto? Después de que vimos ya todo como ese preámbulo que sí o sí tenemos que tener en cuenta, que es la norma y es la parte técnica que unidas pues nos da realmente lo que es el mundo de los documentos electrónicos. Vamos a hablar de la factura, ¿cierto? ¿Por qué hay que hacer factura? Entonces, todos tenemos que saber que es una obligación legal que está en el artículo 615 del Estatuto Tributario. Fíjese que vuelve y pasa la norma, prima la norma, que si usted vende bienes o presta servicios, está obligado a expedir una factura o un documento equivalente. Y fíjese que acá están las dos palabras del mundo, del universo del sistema de factura electrónica. Expedir factura o documento equivalente, ¿sí? Eso es una obligación legal. Tiene sus momentos, también hay que ver todos, no, pues no todos, tengo que tener unos requisitos, unas características para que yo la genere, ¿verdad? Pero también, y esto sí es muy importante que nosotros, sobre todo ustedes que pues son todavía un poco más pequeños que todos los que estamos acá en edad, hay una obligación de exigir de quién, y más que una obligación, es como un derecho que tenemos nosotros, porque ustedes y nosotros, todos somos adquirentes, ¿sí? Porque todos somos compradores. Entonces, fíjense que cuando hablamos de factura, hablamos de forma bidireccional. Antes estábamos diciéndole solo, oiga, es que usted la tiene que generar. Venga, y es que yo la exijo. Sí, es que yo le exijo, mire que eso más que es un deber, yo tengo que exigir mi factura porque usted no me está regalando el producto.
ni usted me está regalando la prestación del bien, ¿cierto? Que me está ofreciendo, del servicio, perdón, que me está ofreciendo. Entonces, fíjense que también está consignado en el artículo 618, dice que si yo soy adquirente de bienes corporales o servicios, estoy obligado a exigir la factura. ¿Eso sucede? No. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cultura tributaria todavía que nos hace falta. Empezamos a exigir, empezamos a solicitar las cosas cuando empezamos a aprender. Y ese es el ejercicio que estamos haciendo. Pues por eso yo digo, esto va en forma bidireccional. El que está obligado a expedirla, pues él está obligado porque hay una norma, porque tiene que cumplir con unos deberes formales. Pero nosotros, ¿qué? ¿Cierto? A nosotros también nos sirve esa factura. Y la verdad, la factura nos va a servir muchísimo más a nosotros como adquirentes y nos vamos a dar cuenta a medida que se va desarrollando la charla. Entonces, ¿qué es la factura electrónica de venta? Yo acá les voy a mostrar una diapositiva donde hay muchos conceptos, pero a mí me gusta decir solamente uno, ¿sí? Entonces, la factura de venta, ahí van saliendo los que son, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar por el último. Uno le dicen, no, pues es que la factura pertenece al ecosistema del intercambio electrónico de datos. Ah, entendí. No, pues ni idea. O sea, esto es de pronto para más técnicos, ¿cierto? Es conocida como invoice o factura. Bueno, pues a veces, si soy bilingüe, si abro el invoice, que es el XML, pues de pronto, si soy técnico, también puedo aterrizarla, ¿cierto? Pero me voy con la primera y la segunda. Realmente eso es la evolución de la factura tradicional de papel. ¿En qué? En un mensaje de datos. ¿Por qué? Porque este documento finalmente es un mensaje de datos que soporta las transacciones de ventas de bienes o prestación de servicios. Eso es una factura electrónica. Documento electrónico, ¿cierto? Mensaje de datos, puedo decir que lo puedo hacer en un formato XML que soporta las transacciones de venta de bienes o prestación de servicios. Y si yo le quito todo eso del mensaje de datos, voy a la definición de toda la vida de factura. Documento que soporta las transacciones de venta de bienes o prestación de servicios. ¿Qué pasó? Evolucioné. ¿A qué? A un mensaje de datos del papel. Lo pasé a un mensaje de datos que se llama XML. ¿Sí? Ven lo fácil que es así, así delgadito, pero sabiendo y con las palabras adecuadas y que nosotros entendamos y asimismo, como nosotros aprendemos, asimismo le transmitimos a quién, a todos los contribuyentes que el día a día ustedes están atendiendo, ¿cierto? Que todos atendemos. Que nos podemos decir al señor, venga, es que usted trajo el documento que pertenece al ecosistema del intercambio electrónico de datos, pues nada, ni nosotros entendemos qué es todo eso, ¿no? Pero si tenemos la estructura y tenemos la definición por excelencia de factura normal, podemos migrarla a la factura electrónica de venta. Entonces, quedémonos con esto. Documento electrónico que soporta la transacción de venta de un bien o prestación de servicios. Y fíjese mucho en la palabra venta, ¿sí? Para que más adelante, cuando veamos el documento soporte, entendamos de la mejor forma cómo estas dos estructuras son un poquito diferentes. Ahora, ¿quiénes? ¿No? Vimos el qué, ahora vamos el quiénes. ¿Quiénes son los obligados a expedir factura electrónica de venta? Entonces, los obligados son sujetos, son personas naturales, ¿ciertos? O jurídicas que deben cumplir con esa obligación. Entonces, acuérdense de los que les decía el 615. Si yo vendo un bien o presto un servicio, estoy obligado a expedir factura electrónica de venta, documento equivalente. Y fíjense lo que dice acá en rojito, que es sumamente importante porque muchos de ustedes van a preguntar eso o a sus escritorios ha llegado personas que les preguntan por todas y cada una de las operaciones de venta de bienes o prestación de servicios. Sí, su merced, por cada una. Vendí 10 chiclets a 10 personas diferentes. ¿Tengo que hacer 10 facturas? Claro, son 10 personas diferentes a quien le estoy vendiendo este bien, que en este caso es un chicle, ¿cierto? Pero es que vale un peso, hay que expedir factura. Y acá no le están diciendo que tengo topes para generar el documento, ¿cierto? Entonces, mire, ¿quiénes son los sujetos obligados a facturar? Pues esas personas que tienen que cumplir con esta obligación formal por cada una de las operaciones, independientemente del valor, ¿sí? Pero realmente, ¿quiénes son? Entonces, si nosotros nos queremos ubicar, podemos ir al DUR, ¿cierto? Al 1625, o podemos ir al artículo 7 de la resolución 165, nos dicen quiénes deben facturar y fíjense que de una vez ahí le dice o expedir documento equivalente. Entonces, los responsables del impuesto sobre las ventas, o sea, los responsables del IVA, los responsables del impoconsumo, entonces se llama Impuesto Nacional de Consumo. Personas naturales que superen los ingresos brutos de 3.500 VTs para el año pasado estaban en 164.727.500 millones, o sea, yo soy persona natural, tengo un negocio, estoy haciendo ventas de arepas, se me ocurre en este momento, entonces supere las 3.500 VTs, debo facturar electrónicamente. Pero también puedo tener un ejemplo del artículo 437 que a veces, pues ustedes son bien investigadores, ¿cierto? Vamos al 437 a revisar qué hay.
Entonces, ahí hay algunas de las connotaciones y una de ellas es que si yo tengo más de un establecimiento, así no me sumen estas 3.500 VTs, debo facturar electrónicamente, debo facturar electrónicamente. Acá dice todas las personas jurídicas, todas las personas jurídicas que vendan bienes o presten servicios, ¿sí? Los contribuyentes inscritos en el régimen simple de tributación, perdón, sí, ellos también están obligados a facturar electrónicamente. Comerciantes, importadores o prestadores de servicios de las ventas a consumidores finales, tipógrafos y litógrafos, y vuelve y le dice que de acuerdo a un parágrafo del 437, entonces estos tipógrafos y litógrafos a veces pueden llegar a nuestras oficinas y decir, venga, pero es que yo soy una persona natural, estoy por debajo de las 3.500 VTs. Soy tipógrafo, no tengo sino un documento, porque acá me dice que soy responsable de facturar, porque así quedó consignado en el artículo 437 del Estatuto Tributario, es porque estas personas, acuérdense que cuando les dije que había dentro del sistema de factura electrónica había una factura de talonario papel, es por eso, porque estos tipógrafos hacen los talonarios y eso es como también como un control que se debe hacer para evitar pues esa venta, esa fuga de esas facturas de papel. ¿Quiénes no? Entonces, si ustedes me dicen a mí, vengan y de Milena, ¿cómo es mejor que yo pueda entender esto? Si me lo preguntan a mí a título personal, yo digo, váyanse a las excepciones, porque si no estoy dentro de las excepciones, estoy dentro de los obligados. ¿Y quiénes son esas excepciones? Entonces vamos a ver que son los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento, las empresas de servicio de transporte público urbano metropolitano, y esos son los Transmilenios, el SITP, los que están en la costa, los Transcaribe, los que están en Cali, no sé el nombre de la empresa, pero entonces digamos que se llama MIO, todas estas empresas que están dentro del perímetro urbano, ¿cierto? Ahorita hablamos de la Junta de Acción Comunal, las personas naturales no responsables del IVA del impuesto al consumo, y en el otro le dice que si usted es responsable del IVA del impuesto al consumo debe facturar electrónicamente. Las cooperativas de ahorro y crédito, asalariados y pensionados, prestadores de servicios desde el exterior y las personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presten servicios no grabados, y vuelve y le dice, con ingresos inferiores a 3.500 VTs. Por eso es que si a mí me preguntan cómo es más fácil entender quiénes están y quiénes no están, me voy a las excepciones. Si yo no estoy en las excepciones, hago parte de quién? Del mundo de los obligados. Y acá hay algo, las juntas de acción comunal no están obligadas, esto salió en la resolución 165, antes todos, absolutamente todos, estaban obligados a facturar de que vendieran bienes o prestaran servicios, incluían la junta de acción comunal, ¿cierto? Estoy hablando solo de la junta de acción comunal, ellas estaban ahí, pero a partir de la 165 les dijeron, no, ustedes están exceptuadas, siempre y cuando no requieran solicitar devolución o compensación de saldos a favor en el impuesto del IVA. ¿Por qué? Porque a estas juntas les habían dado unas competencias para hacer carreteras, ¿cierto? Para prestar otra clase de servicios y muy seguramente, pues todo lo que ellas también compraran, pues iban a solicitar esa devolución, esa compensación de los saldos a favor en el IVA. Entonces, pues, ¿contra qué se hace esto? Contra factura electrónica. Entonces, ¿están exceptuadas? Y nos pueden ir a preguntar, claro que sí, pero ¿usted qué está haciendo? No, estoy haciendo tal oficio o estoy vendiendo esto. Bueno, usted va a solicitar esa devolución o compensación del IVA, pues no lo necesito, o por el contrario le pueden decir sí. Entonces fíjese que las juntas de acción comunal sí tienen o sea, están exceptuadas, pero tienen una connotación que también pues necesitamos saber, o ellas mismas deben entender a qué se van a dedicar, cómo lo van a hacer, para saber si algún día van a pedir esta devolución, porque de lo contrario, esa compensación en el IVA deben facturar electrónicamente. Bueno, después de que veamos esas excepciones, ¿cierto? De quiénes son, ya vimos qué es, quiénes son, vamos a ver cómo hacer la factura electrónica de venta. Entonces tenemos tres formas que eso nosotros técnicamente y dentro de todos los instructivos que nosotros tenemos, decimos cuáles son esos modos de operación. Entonces lo podemos hacer a través de la facturación gratuita de la DIAN, ¿cierto? Entonces la DIAN a usted que le entrega todo, le entrega el servicio para hacer la factura, le entrega el certificado digital y usted lo único que tiene que hacer es utilizarlo con un computador, con un celular, con una tablet, con un dispositivo, sí o sí, pues con acceso a Internet, ¿no? Con un desarrollo propio, entonces resulta que hay varios desarrollos propios y uno puede ser que la empresa diga, no, pues yo, empresas de zapatos, pero yo tengo un pool de ingenieros que me pueden desarrollar todos esos anexos técnicos. Entonces, eso es un desarrollo propio, pero también está llamado el desarrollo propio
cuando en las regiones o en cualquier lugar hay personas que tienen empresas y saben hacerlo técnicamente, ¿cierto? Entonces dicen, yo le vendo una licencia y usted actúa como desarrollo propio. Pero también está el proveedor tecnológico. Entonces, el proveedor tecnológico es una figura que la DIAN avala. La DIAN, estas personas pues hacen tecnología, ¿cierto? Hacen desarrollos y ellos pues hacen esa prestación del servicio a quienes se los contraten. La diferencia es que entre el desarrollo propio y el proveedor tecnológico, pues el proveedor tecnológico lo avala la DIAN, ellos cumplen unos requisitos, lo avala la DIAN y si llegan a incumplir el que lo contrata, pues puede avisar a la DIAN y decir, venga, yo tengo un inconveniente con esta persona, ¿qué va a pasar? Y este proveedor tecnológico pues también tiene un régimen sancionatorio solamente aplicable a ellos por el incumplimiento. Entonces, a veces lo más seguro, lo más seguro es contratar con esos proveedores tecnológicos, sin embargo, pues lo pueden hacer por la facturación gratuita o por un desarrollo propio. Entonces ahí ya está el cómo hacerlo. ¿Cómo funciona? Pues cómo funciona es como de este es lo ideal y es a lo que le estamos apuntando hace muchos años. Sin embargo, ustedes mismos, vuelvo y les digo, nosotros mismos más bien tenemos la respuesta si realmente así está funcionando en este momento. Entonces acá el facturador electrónico, acá tengo los números invertidos, el facturador electrónico a través de ese software que hace factura electrónica, entonces ya lo vimos. ¿Cuál es el software? El de desarrollo propio, el del proveedor tecnológico o el de la DIAN, hace el XML, entonces hace la factura electrónica de venta, ¿cierto? La transmite a la DIAN, quiere decir que este la generó, la transmitió para que la DIAN le diga, oiga, está bien hecha. Recuerden que se llama factura electrónica de venta con validación previa, si es que realmente se llama el sistema. La DIAN le dice, oiga, quedó bien hecha, ¿sí? ¿Contra qué? Recuerden que en la primera diapositiva yo les mostraba el anexo técnico que hace parte de cada resolución. Entonces, ahí en el cómo hago, ¿cierto? La DIAN le dice en milésimas de segundo quedó bien o quedó mal. ¿Para qué? Para que el facturador se la pueda de verdad entregar, se la pueda expedir a este comprador, ¿cierto? ¿Qué le va a hacer? Un XML o un XML más la representación gráfica, porque debemos tener claro que la factura es el XML y lo que nosotros conocemos como el papel, ¿cierto? Que a veces decimos, ay, a mí no me dieron papel porque compré eso. Pues ese papel se llama la representación gráfica de la factura. Y cuando les digo si esto nosotros de verdad lo estamos viendo, si nosotros vamos a un restaurante, aparte de algunas barreras que nos pueden estar poniendo, como por ejemplo, yo le doy factura, pero entrégueme el RUT, entrégueme la cédula, o sea, no. Los únicos datos que nos deben preguntar son el nombre, la identificación y si tenemos un correo electrónico, ¿cierto? Esos son los únicos. Entonces, aparte de las barreras, a veces nos dicen, listo, pero la factura le llega en 3 días. No nos puede llegar en 3 días porque esto debe suceder de forma inmediata. ¿Sí? Pero a veces vamos a algunas tiendas de ropa o inclusive a algunos restaurantes donde simplemente, obvio, sí tenemos que entregar o entregar, no, decir el nombre y el número de identificación, sí, porque es que ellos no se lo saben, ¿sí? Entonces, de ahí sí podemos partir. Nos deben preguntar el nombre, por lo menos, eso es lo que nos deben preguntar, ¿cierto? Para que la factura sea nombre propio, porque pues no leen mentes ninguna de estas personas y no nos conocen tampoco. Entonces, sí o sí, nombre, número de identificación y si tenemos un correo electrónico, vamos a entregar ese correo electrónico y la única información. Una vez que yo le digo al señor cómo me llamo, cuál es el número de identificación mía y mi correo electrónico, esto debe suceder en milésimas de segundo, ¿cierto? Hagan de cuenta que estamos comprando con una tarjeta de crédito o débito. Yo la entrego a donde valida la tarjeta, al banco, ¿cierto? ¿Cuánto se demora? Milésimas de segundo. Muchas veces nos estamos rezando para que pase y a veces rezamos para que no pase, para no endeudarnos, ¿cierto? Son milésimas de segundo. Asimismo, cuando yo doy mis datos, este señor los transcribe, ¿cierto? Genera el XML, esto pasa en milésimas de segundo para que se la pueda entregar a su comprador. ¿En dónde? En un correo electrónico, porque va el XML. Pero muchas veces nos llega el correo electrónico y también nos imprimen la representación gráfica. Acá ya empezamos a hablar como debe ser. No dice imprímame la factura, no es la representación gráfica, porque la factura debemos de tener claro que es el XML, ¿sí? Lo que nos llega al correo electrónico.
Entonces, genera y transmite el facturador electrónico, valida la DIAN y lo expide el facturador electrónico y el comprador, o sea, nosotros los adquirentes, recibimos. Esos son los 5 momentos de este modelo de validación de la factura electrónica de venta. Entonces acá está pues el procesito un poco mejor explicado. Dice que genera, ¿cierto? Que la genera el facturador electrónico con estos únicos datos. ¿Y qué pasa? Entonces, mire, ¿qué pasa cuando yo no doy el nombre, ni el número de cédula, ni el correo? Pues muy seguramente a mí no me interesa tener como adquirente esta factura electrónica. Si de pronto el señor todavía no está en esto de la cultura tributaria, ¿cierto? O simplemente dice, ay, no quiero. Entonces, ¿será que el facturador tiene que dejar entonces de facturar? Pues no, porque eso también es un ingreso, no le está regalando el producto. Simplemente este señor sí o sí tiene que generar la factura electrónica a nombre del consumidor final y el NID 12 veces 2. ¿Sí? Ahí no hay complique, usted está haciendo esa venta o tú que lo regaló. ¿Sí? Es que ahí fíjese por qué prima que nosotros lo hagamos de forma bidireccional y que siempre estemos atentos porque es que cuando yo le digo que está el consumidor final y con este 12 veces 2, primero yo puedo estar perdiendo una deducción de un impuesto, ¿cierto? Yo como adquirente. Y segundo, pues si yo voy a hacer un reclamo, el mismo facturador me puede decir, no, es que usted no es el que dice ahí dice es consumidor final y usted esto lo puede encontrar en cualquier lado, ¿cierto? Entonces fíjense que si uno empieza a revisar, hay cositas que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, NID del adquirente, 12 veces consumidor final, el nombre y 12 veces 2, si yo no me quiero identificar como adquirente, pero la obligación de este facturador electrónico siempre será generar documentos, ¿cierto? De esa transacción. Transmite a través de, como les dije, el modo de operación, software directo, software de la DIAN o software de proveedor tecnológico. Valida la DIAN en tiempo real, que es lo que quiere decir que mientras que el señor me está diciendo, me está preguntando mis datos, la envío, no se debe demorar mucho, nada, es decir, ni siquiera un minuto para que me la puedan entregar y se entiende por expedido, pues cuando ya está en el correo electrónico, ¿cierto? O si es una representación gráfica, porque también puede pasar que el señor le diga, no, yo no tengo correo electrónico. ¿Puede suceder? Sí, puede suceder. Entonces el señor que le va a entregar esa recepción, le va a entregar, perdón, esa representación gráfica, ¿sí? Sin embargo, la factura, pues debe ser expedida. Después de que ya revisamos cómo es este proceso, vamos a revisar acá cuál es un XML. Esto es un XML, ¿cierto? Entonces, acá me están preguntando que si el IVA siempre se debe cobrar, el IVA siempre se debe cobrar. Entonces, esto es otra clase de qué productos son grabados y no son grabados, y esta clase sería ya de impuestos directos e indirectos, ¿cierto? Pero el IVA sí o sí siempre se debe cobrar, ¿cierto? Siempre debe estar dentro de esa factura porque recordemos que el IVA es el recaudo que nosotros realizamos. El IVA no es del comerciante. Y qué pena que haga esto, pero es que me dicen que es una pregunta recurrente que todos están preguntando, ¿cierto? Entonces estoy haciendo la factura electrónica, no puedo ser responsable, pero estoy vendiendo algo que está grabado, sí o sí, porque es que no se puede quedar con ese IVA, ese facturador, él debe después entregar el IVA, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, sí, si los productos son grabados, tienen que ir con el porcentaje que corresponde. Bueno, hablando ya de qué es un XML, esto es un XML, pues si tenemos tiempo al final trato de descomprimir alguno que yo tenga, pero realmente esta es la factura electrónica de venta. Esta es la factura electrónica de venta, este es el XML, que a veces somos curiosos y lo abrimos cuando nos llegue, empezamos a comparar con la representación gráfica y uno puede alcanzar a identificar algunos campos, ¿sí? Eh, Esta es la factura real. Lo otro es la representación gráfica. Escúcheme si no la ven muy bien acá. Esto es una representación gráfica emitida por el software de la DIAN que tiene los datos que deben tener, los datos del documento, los datos del emisor, los datos del comprador, los detalles, los impuestos discriminados, los totales, ¿cierto? Las retenciones, todo lo que dice el estatuto que debe contener una factura electrónica, una factura de venta.
Pero aparte, para que esta representación gráfica sea, para que esta representación gráfica sea una verdadera representación gráfica, debe tener un código bidimensional, ¿cierto? Entonces, este código que antes lo llamábamos el código de barras y ahora es un código bidimensional, ¿cierto? Debe estar muy bien elaborado y debe tener un CUFE, que es el código único de la factura electrónica. ¿Qué pasa si no, sino que si no tiene el código bidimensional o no tiene el CUFE de esta representación gráfica? Pues esta representación gráfica pues no sería como muy válida, ¿cierto? Porque hay unos requisitos que debe cumplir. Y al cumplir estos requisitos, al tener requisitos, si dicen que la representación gráfica debe cumplir estos dos, pues deben tenerla, ¿verdad? Porque esto nos da facilidad. ¿Para qué? Para que yo como comprador pueda tener este código, escanearlo, que me lleve a la página de la DIAN y diga, oiga, ¿verdad? Esto está en la DIAN. Sí, sí, esto está facturándome realmente como debe ser. Y si el código por alguna razón, no nos asustemos cuando este código no lee, porque a veces puede pasar que en el papel que está impreso, eh, ese papel no sea el mejor papel, ¿cierto? Son de esos que a veces tocamos y se corre, o la impresora no tiene el suficiente calor para plasmar ese código. Pueden suceder muchas cosas. Y el código no nos lee y a veces decimos, uy, no, miren que eso no me leyó, esa factura es falsa. No, intentamos entonces con el CUFE. Entonces son 96 números que hay que ingresar a la página para poder consultar esta factura electrónica. Entonces no nos dejemos vencer al primero con este QR y empezamos a poner entonces denuncias y que no me leyó y que la factura no existe. ¿Por qué? Porque puede suceder. Pero a la fija sí podemos ir con ese CUFE, porque el CUFE pues es único para cada una de estas facturas. Entonces, y además nos sirve a nosotros como adquirentes, ¿para qué? Pues para verificar que realmente si pagué 5 pesos, fueron 5 pesos y que la DIAN la validó. Ese es un ejemplo de una factura electrónica que, como ustedes ven, podría estar, una representación gráfica podría estar bien hecha, ¿cierto? Pero ¿qué le falta ahí? El CUFE y el código bidimensional. Entonces, si el adquirente no suministra los datos, como yo les decía al principio, pues el facturador debe cumplir con la obligación, ¿cierto? De decir que es un consumidor final y que va 12 veces 2. Si nosotros podemos revisar esta factura, esta representación gráfica está mal hecha, le faltaría el código bidimensional y el CUFE, ¿sí? Le haría falta esto. Pero si nos ponemos a ver acá, si fuera por eso, la representación gráfica cumpliría. ¿Qué pasa? Que los requisitos son para cumplirlos, entonces no tendríamos cómo ir a revisar eso si somos los dueños de esta factura. Si por el contrario, si tuviera ese código bidimensional y tuviera ese CUFE, podríamos ir a consultar la factura a la DIAN. Sí, lo que pasa es que ese documento pues no quedaría a nombre de nosotros, sino que quedaría al nombre de este consumidor final. ¿Qué pasa cuando hay inconvenientes de tipo técnico? Entonces, en la primera diapositiva se mostró que el sistema de factura electrónica tenía la factura electrónica, las notas crédito y las notas débito, ¿verdad? Y tenía una factura de talonario o papel. Entonces, ¿por qué hace parte de este sistema? Porque fíjense que no todo funciona como debe ser. Fíjense que al inicio de esta conferencia del día de hoy tuve un problema técnico, ¿cierto? Siempre cuando estamos en este mundo de la factura también suelen suceder problemas técnicos y que es un inconveniente de tipo tecnológico, es lo que haga que mi software no funcione de la forma adecuada, ¿cierto? Puede ser, no hay servicio de internet, no hay servicio de energía, se dañó el sistema, como a veces decimos, no responde, no envía, no sale, ¿cierto? Entonces, cuando hay este tipo de inconvenientes de tipo tecnológico de parte de quién, del facturador, hay que hacer factura de talonario o papel, cumpliendo con los requisitos que tiene también esa factura de talonario o papel. ¿Por qué? Porque la vida sigue, yo no puedo dejar de facturar, ¿cierto? Mi negocio no se puede caer porque yo no lo puedo cerrar porque se me dañó el sistema.
¿cierto? Entonces yo puedo tener esa numeración esa resolución, esa numeración de resolución de factura por talonario papel. No quiere decir que en todos los casos la gente tenga los talonarios y los diligencie, ¿no? A mano, porque imagínense si eso es un supermercado, ¿cómo harían todo eso? Ellos pueden tener otra clase de sistema donde tenga esa numeración, porque esa pregunta también a veces no la hacen. Venga, o sea que tengo que hacer 1000 facturas de papel y no. Usted puede utilizar esa numeración en otro sistema que sea mucho más ágil y más rápido, pero sí o sí tiene que ir con esa numeración. Ahora, cuando usted supere ese inconveniente de tipo técnico, usted debe transcribir eso que hizo, ya sea en papel o en otro sistema, transcribirlo a XML, porque la DIAN no sabe, la DIAN simplemente usted, digo, voy a entrar en contingencia y voy a utilizar esta numeración, pero la DIAN no va a recibirle esa numeración, ¿cierto? Esos documentos que usted dice en papel o en otro sistema, porque la DIAN que le recibe XML, ¿cierto? Recibe únicamente eso, entonces por eso usted debe transcribir. Pero antes de transcribirlo, usted debe, como facturador, enviar esa contingencia que tiene, avisar a este correo que dice acá abajo de los muñequitos, contingencia.facturadorvp@dian.gov.co. Entonces, de pronto acá hay alguien que me va a preguntar, venga, pero ¿en qué parte de la resolución dice eso? Eso lo dice en el anexo técnico, ¿sí? Entonces hay que irlo a buscar en el anexo técnico, parece que el anexo técnico hace parte de esa resolución. Vamos a buscarlo ahí y ahí dice que cuando un facturador electrónico entra en inconveniente de tipo tecnológico, sea el que sea, debe avisar a este correo que está acá, que para todos nosotros es sumamente importante tenerlos claro y que de pronto mi compañera en el chat también lo puede escribir. Eh, Deben reportar ahí. Entonces ellos deben tener una carta firmada por el representante legal donde dice que está en inconveniente de tipo tecnológico, sí, es avisar. ¿Y por qué tiene que avisar? Por lo que yo les acabo de decir. Muy seguramente puede llegar un programa de fiscalización y a la gente se le olvidó que alguna vez hizo facturas de contingencia y fuera de que las hizo, no las transcribió y no le envió los XML a la DIAN. Entonces ahí va a tener pues como un vacío cuando corren esos programas de fiscalización y nos van a preguntar a nosotros, venga, es que ellos dicen que están en contingencia, ¿la reportaron? No, no la reportaron. Entonces, fíjese que ahí van a empezar a tener nuestros contribuyentes algún tipo de inconveniente, ¿cierto? Pero ya pues con otra área. Entonces, es muy importante siempre que la reporten, ¿cierto? Y ellos no van a saber cuándo salen. Y el día que salen, pues también reportar esa incontingencia. ¿Por qué? Porque también normativamente dice que apenas salgan, ellos tienen 48 horas para empezar a enviar esos documentos, ¿cierto? Para empezar a enviar esos documentos. Pueden ser 10 facturas que hicieron, pero pueden ser millones de facturas. ¿Y eso de qué depende? Pues del comercio o de la actividad que se ejerza o de la forma en que estén facturando, ¿cierto? Entonces, primero con el inconveniente de tipo técnico-tecnológico, cuando al facturador se le cae, no le sirve, presenta cualquier inconveniente, eh, reportar a la DIAN a través de este correo que está aquí plasmado, que está en inconveniente de tipo técnico-tecnológico, posteriormente avisar que ya salieron, ¿sí? De ese inconveniente y transcribir los XML a XML todo lo que se hizo cuando se estuvo en contingencia. Porque si en la DIAN no llegan los XML, pues esa facturación no existe. Entonces, cuando empiecen a cruzar, pues no van a poderlo hacer. ¿Por qué? Pues porque no existe en la DIAN, no tenemos cómo decir, ay, si es que mire, ellos habían reportado, ¿cierto? Entonces, no se queden solo con reportar, sino con reportar cuándo empieza la contingencia, cuándo acaba, y lo más importante, con transcribir y enviar esos XML a la DIAN. Entonces, únicamente acá en este momento es donde se permite trabajar con esa factura de venta de talonario de papel. Cuando es la DIAN, recordemos que nosotros a veces tenemos algunos casos donde nosotros somos los que tenemos un inconveniente de tipo técnico. Entonces, han visto que no, que tenemos intermitencias, que la gente afuera dice se cayó la DIAN y es que siempre sucede. Bueno, acá en factura afortunadamente no es muy, digamos, no es muy usual
que nosotros presentemos este tipo de inconvenientes, pero cuando llega a suceder, ¿qué pasa? ¿Quién es el que no puede recibir? La DIAN, ¿cierto? ¿El facturador puede seguir emitiendo? Claro que sigue emitiendo. Entonces, aquí no, pues, ¿para qué papel, cierto? ¿Para qué talonario de papel? Usted tiene su numeración de factura electrónicamente, usted la sigue enviando a la DIAN, ¿cierto? La DIAN no se le está recibiendo, muy seguramente ya va a quedar ahí, ¿cierto? Pero usted a su receptor o su adquirente se la va a entregar, ¿sí? Fíjense que la vida sigue, acá no hay necesidad de papel. Una vez la DIAN supere o suba, como queremos llamarlo, empiezan a entrar estas facturas y pues la DIAN ya sabe que va a ser una contingencia de tipo 4, así se llama técnicamente dentro del XML. ¿Por qué? Porque estuvo momentos afuera. Entonces, únicamente cuando tengo inconvenientes de tipo técnico como facturador es que voy a enviar voy a utilizar mejor factura de talonario o de papel, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Cuando es la DIAN la que está caída, por decirlo, aunque nosotros tenemos unas pequeñas intermitencias, ahí pues no, el facturador puede seguir facturando y luego pues enviará a la DIAN o entrarán esos XML en tipo de contingencia. ¿Cómo consultar una factura electrónica que fue enviada a la DIAN y validada? Entonces yo les estaba diciendo que a través de este QR, que no nos asustemos cuando no nos lea y no vamos a decir no, no existe, pero sí lo podemos hacer a través del CUFE, o sea, de esos 96 numeritos que tenemos y los tenemos que digitar acá o los copiamos o los pegamos, donde en la página de la DIAN, muchos de ustedes ya lo saben hacer porque este es el día a día, ¿cierto? Ese es el día a día que nosotros estamos, más bien en el día a día que estamos atendiendo a todas las personas que van. ¿Cómo la puedo consultar? Ya hablamos que es a través de este QR que la podemos tener. Acuérdense que consultamos las facturas que son de nosotros, ¿cierto? O de su abuelito, o de su papá. Nosotros no podemos consultarle las de los comercios porque las facturas pues son nuestras, ¿no? Son de cada uno y somos los que tenemos derecho pues a consultar esta información. Entonces es a través del QR, vuelvo y les digo, y a través de del CUFE. ¿Cómo también nosotros podemos saber revisar una representación gráfica que muy seguramente no esté cumpliendo y que de pronto la factura en esos hallazgos que hemos visto han sucedido? Los CUFES no son de menos de 96 caracteres. Sí, entonces a veces dice CUFE 427 y uno dice, pero ¿qué es este CUFE? Esta factura ni siquiera debe existir. Si hay uno, ahí sí como que nos vamos a pellizcar un poquito. Pero por el QR ya les estoy dando alguna de las razones por la cual no podríamos, digamos, decir si la representación gráfica está bien o no, si la factura realmente está dentro de la DIAN. Estos son unos canales de atención que ustedes pues los tienen, no sé por qué se me coloca, esta es la última diapositiva, pero esa es como creo, si no estoy mal, y me disculpan si esos números de la mesa de soporte ya cambiaron, porque creo que cambiaron hace muy poco, pero el resto, pues sí es muy importante que lo tengamos en cuenta. Denuncias de proveedores tecnológicos, entonces proveedores tecnológicos FE o ni siquiera son las denuncias, ¿saben? Pueden ser denuncias o solicitudes. Yo quiero ser proveedor tecnológico, venga, ¿dónde puedo escribir? Entonces pueden escribir a este correo el reporte de contingencias, entonces sí o sí cuando voy a utilizar el papel porque se me cayó el sistema, voy a reportar acá cuando ingreso y cuando salgo y el resto pues entrarán por PQRs, otro tipo de consultas, como todo ingresa por PQRs y en el reparto pues llegará a factura electrónica de venta. Quería hacerles una aclaración que Silvia y Felipe, qué pena, creo que me enredé cuando preguntaron los compañeros sobre lo del establecimiento de comercio que no es responsable del IVA. Entonces sí quiero aclararlo. Entonces, si no es responsable, ¿cierto? No puede cobrar el IVA porque el estatuto lo prohíbe y si están obligados a facturar, no están obligados a discriminar ese IVA, ¿sí? Entonces, ahí muchas gracias por la aclaración. Y ya, con esto cierro factura electrónica de venta. No, cierro lo que es el documento, ¿no? Porque cada día también nos está volviendo locos todos. Dicen, venga, pero yo ahora sí quiero facturar, ahora sí quiero habilitarme la facturación gratuita de la DIAN. Y uno dice, venga, ¿por qué tanta cosa?
porque la gente ahora sí está aprendiendo y dice, mire, en la ley 2277 del 2022 quedó un pequeño artículo que beneficien a quién, a las personas como nosotros, como nosotros que somos personas naturales y que tenemos la calidad de declarantes del impuesto sobre la renta, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice este pequeño artículo? Dice que si usted es una persona natural, ¿cierto? Y es declarante del impuesto sobre la renta, usted se puede deducir hasta el 1% del valor de esas compras, ¿cierto? ¿Qué hizo con qué? Con factura electrónica de venta. Y fíjese que acá a veces nos preguntan, venga, con POS electrónico, no, quedó consignado que si usted compra a través de factura electrónica de venta, ¿cierto? Y soportado, o más bien pagado a través de tarjetas débito, crédito o medios electrónicos, entonces también puedo hacer por transferencia, ¿cierto? Puedo hacerme acreedor de este descuento del 1%, claro que sí, usted puede deducir hasta ese 1%. Entonces, uno se da cuenta que la gente poco a poco, todos nosotros estamos ingresando en este mundo de la factura electrónica. Hay gente que dice, uy, no, pero el 1% es muy poquito, ¿cierto? Pero muy poquito, ¿qué? En impuestos, todos los poquitos, todos los pesitos, todos los centavos, eso nos suma, ¿cierto? O nos resta. Entonces, hasta el 1%, muy seguramente en otra reforma tributaria pueden ya decir, no, es el 3, es el 5%, y cada vez se va a volver más atractivo el beneficio por comprar con factura electrónica de venta. Entonces, ¿cómo obtengo este beneficio? O más bien, ¿quién? Soy persona natural, responsable del impuesto a la venta, estoy comprando con factura electrónica de venta, porque así lo dice, que solamente soportada con factura electrónica de venta y pagada a través de tarjetas de débito, crédito o transferencia, ¿cierto? Dice cualquier medio electrónico. Entonces, solamente si hago esto y cumplo con esos requisitos, me puedo deducir hasta el 1% de esas compras con factura electrónica de venta. Entonces, fíjese que hay, ahora sí la gente dice, uno escucha, ¿no? Uno va a cualquier parte, uno va al restaurante, va a las tiendas de ropa, va donde sea, y la gente dice, ay, pero con factura. Uf, qué emoción cuando dicen con factura y qué tristeza cuando dicen no me interesa.